Continuamos con más información. Vamos a hablar con Alejandro Braña. Él es corredor inmobiliario y miembro del Consejo Directivo y del Observatorio Estadístico del Colegio Inmobiliario de Cava, que está en comunicación con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Gracias por el espacio. Un placer. Alejandro, siempre se habla de la incidencia que tiene el alquiler en el sueldo de una persona. Esto está variando, se modificó. ¿Qué pasa con alquileres que tuvieron que retroceder un poco y algunos sueldos que logran tener una paritaria? Contame cuál es la relación hoy. A ver, Santiago, hoy en cuanto al tema alquileres, está pasando que lo que serían los sueldos rinden más que lo que era el año pasado. O sea, hoy tenemos una baja real. Veníamos con una baja con respecto a la inflación, pero ahora ya estamos hablando de bajas de valores nominales. El problema es que muchas actividades, por así decirlo, no han cerrado todavía o han cerrado paritarias provisorias, entonces los ingresos están bastante atrasados, en algunos casos muy similares a los del año pasado. Entonces, por más que vemos una baja de valores, que yo te voy a dar números también, por ejemplo, de lo más demandado, que son los dos ambientes, que vemos valores que han retrocedido en algunos casos hasta un 30%, sin tener en cuenta además toda la inflación que tenemos, que en la ciudad de Buenos Aires es más alta que la inflación a nivel nacional, tenemos casi 10 puntos más. Claro, ahí te pregunto, ¿es el segmento que baja porque es el menos demandado, porque dos ambientes para una familia es muy chico, no hay mucha posibilidad, o es el que quedó más arriba porque era el que más fácil se alquilaba en algún momento con los famosos Airbnb, y hoy la Argentina está cara en dólares? Hemos perdido parte de ese turismo. No, la demanda del dos ambientes siempre es la mayor demanda, lo era antes y lo sigue siendo en la actualidad. Los valores de los alquileres están retrocediendo porque se están acomodando a la realidad de quienes tienen que abonar esos alquileres, lo que estábamos hablando recién. Como los salarios lamentablemente no acompañan, por decir algo, en los últimos 5 o 6 años los alquileres se han ajustado en la Argentina más de 500% por debajo de los salarios y más de 1.500% por debajo de la inflación. O sea, el problema, Santiago, por lo menos lo consideramos así nosotros, lo vemos en los números, no son los valores de los alquileres, sino lamentablemente la economía que hace que la gente no pueda afrontar. Por más que, como decimos, no vemos muchas cosas en la economía como los alquileres que hayan bajado. Que hoy estamos diciendo, por ejemplo, que en Caballito, dos ambientes, valor promedio, en diciembre o noviembre del año pasado, estábamos hablando de 400.000 pesos. Y hoy estamos hablando de entre 320 y 350. O sea, un valor por debajo con toda la inflación que acumulada de todos estos meses. Sí. Y en Palermo, estoy nombrando dos barrios que son los más demandados en la ciudad de Buenos Aires, de los de más oferta y de los de más demanda, pasó algo similar. Teníamos el año pasado un valor promedio de dos ambientes que andaba en los 450.000 pesos, y hoy el valor promedio de un dos ambientes en Palermo está 100.000 pesos menos. 350.000. Y tengamos en cuenta también otro factor que, si bien hoy retrocede un poco, el número psicológico son 1.400 pesos el dólar, con un aumento del 40% o 50% desde que vos me estás planteando. Claro, eso no lo podés trasladar, lo que hace que la ecuación para el propietario vuelva a quedar desequilibrada. Totalmente, sí. Vos te referís específicamente al tema renta. La renta viene siendo muy mala hace bastantes años, y te digo más, con el régimen que teníamos hasta el 29 de diciembre del año pasado, que entró en vigencia el DNU, que derogó la ley de alquileres, nos vienen dando, yo formo parte del Observatorio Estadístico del Colegio Inmobiliario de acá de la Ciudad de Buenos Aires, y llevamos las estadísticas todos los meses, y hoy la renta de un contrato que viene vigente de hace 3 años no llega al 2,3-2,4% anual. O sea, no, es la nada misma prácticamente. Claro, te iba a decir, originalmente o por lo general está en torno al 3%, que te daría ese 3% si no tuvieras que bajar ese 30% seguramente para poder alquilar la propiedad. Te quería preguntar, porque claro, cuando hablamos de sueldos, hoy el sueldo estándar
está por debajo un alquiler. ¿Qué pasa con estos jóvenes que se quieren emancipar, que quieren ir a alquilar un ambiente, por lo menos para poder irse de la casa de los padres? Hoy prácticamente la incidencia de su sueldo es enteramente su sueldo, porque además tenés todo el costo de vida. ¿Esto va a bajar en algún momento? ¿En algún momento van a seguir bajando los alquileres? ¿O es una utopía para volver a números de un 30% de incidencia de mi sueldo, un alquiler, como en algún momento lo fue? Seguro, lo que pasa es que eso tendría que haber una mejora, que sí, que tiene que venir en algún momento de los salarios, más que, porque los alquileres, como estamos viendo, como no pasa, mirá, tengo también los números porque lo vamos llevando del tema expensas, y el tema expensas pasa exactamente lo contrario a los alquileres. O sea, han aumentado una barbaridad. Hoy la expensa promedio en la ciudad de Buenos Aires es el 80% del sueldo mínimo. Sí. Un disparate, es prácticamente una jubilación. Una locura, estamos hablando de que la expensa promedio en la ciudad de Buenos Aires es 140, 150 mil pesos y un poco más también, promedio, con lo cual hay algunas de menos y también algunas de más. O sea, las expensas han aumentado muchísimo más, ni comparación con los alquileres que vienen en retroceso, y que a pesar de todo, bueno, a ver, la demanda sigue estando, se sigue alquilando, lógicamente. Además de que han bajado los valores, lo que se ha recuperado notablemente, que se ha triplicado y más también en algunos lugares, es la oferta. Entonces eso también hace bajar los valores. Los inquilinos que tienen que alquilar hoy tienen muchísimas más opciones. Yo recuerdo que en agosto del año pasado un informe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires mostró que más de la mitad de los barrios de la ciudad, creo que eran como 15, no tenían un solo metro cuadrado en alquiler, no tenían departamentos, ni un solo departamento en alquiler. Y hoy estamos hablando de que tenemos 17.000 propiedades. O sea, eso ha cambiado del día a la noche. Hoy los contratos son por 2 años con ajuste, algunos cuatrimestrales, algunos trimestrales, algunos semestrales. Esto lo elige cada uno. ¿Esto quedó de esta manera, Alejandro? Santiago, lo habitual, sí, como vos bien decís, el contrato tipo y habitual casi en el 98% de los casos es por 24 meses, por 2 años. Se están haciendo ajustes, se hacían desde principio de año trimestrales y también cuatrimestrales. Hoy se está acomodando entre cuatrimestral y semestral porque tuvimos una inflación muy alta a principio de año. Hoy el ICL, que es el índice de contratos de locación que rige los contratos que vienen con la vieja ley, dio para julio 250%. Que es un salto tremendo, es verdad. Viene el alquiler congelado un año y se vuelve a congelar otro año en los casos de esos contratos. Pero es un salto impresionante y que la gente tiene que resolver de alguna manera porque es difícil afrontar un salto de ese tipo. A viceversa, por eso hoy convivimos en el mercado de alquileres con, primero, por un lado, el tema de la oferta, que viene cayendo los valores notablemente y subiendo la cantidad de inmuebles en oferta. Y después con todos los alquileres, los contratos firmados que vienen con la vieja ley 27551 de junio del 2020 y con la ley modificada en octubre del año pasado, que había achicado la periodicidad de los ajustes a 6 meses, pero había introducido otro índice que era el casa propia. Con lo cual, eso va a llevar un tiempo hasta que se acomode y se unifique y tengamos un patrón más o menos similar para todos los alquileres. Pero sí, el 98% se hacen contratos en pesos a 2 años y con ajustes, te diría, entre cuatrimestral y semestral, ya sea por IPC o por ICL. Me pregunto que hay mucho, se me ocurre que mucha gente que tiene que renovar entre un año y otro el ICL, ¿qué pasa si incumple un contrato? ¿Por qué digo esto? Porque si vos vas a tener un incremento de ese monto y con las propiedades bajando, ¿qué es lo que paga hoy alguien que incumple un contrato, que no puede seguir el segundo año, por ejemplo? ¿Qué es lo que debería pagarle al propietario, entendiendo que posiblemente no lo pueda pagar y tenga que ir a otra propiedad? En realidad, Santiago, los acuerdos que se hacen en esos casos, porque el propietario tampoco le sirve que se tenga que quedar una persona que no le puede pagar, no tiene sentido, es llegar a un acuerdo que no tiene que pagar nada y que si entregó, que es lo habitual, un mes de depósito, por ejemplo, al inicio del contrato, ese mes lo deja como una especie de indemnización porque además quedan cuentas habitualmente, independientemente del estado en que esté la propiedad, ¿no? Pero dejando de lado eso, quedan cuentas de, por ejemplo, una expensa adentro que se paga mes vencido, servicios, claro, etcétera. Ahora, pero el uso... Se llega a un acuerdo
¿podría darse que el uso y costumbres en función de un departamento de 2 ambientes con un reajuste de ICL para este mes termine saliendo más caro que lo que vale hoy en el mercado, o el atraso está compensando? ¿Se entiende qué es lo que digo, Vale? Se entiende perfectamente, sí. Hoy se está equiparando. Yo te digo que el año pasado pasaba que cuando vencía un contrato, el valor que venía pagando el inquilino para el valor de mercado era 3 y hasta 5 veces más. O sea, una persona venía pagando, ojo, está pasando hoy eso. Hay gente que hoy está pagando 60 o 70 mil pesos de alquiler por un departamento de 2 ambientes y se alquila en 250. O sea, están esas diferencias. Este índice de 250 que dio para julio viene a equiparar un poco con los valores de mercado mucho más cercanos ya ahora. Claro. Como que eso no lo que pasaba el año pasado no va a pasar ahora. Y te digo más, Santiago, incluso nos pasó contratos que firmamos este año, a principio de año, enero, febrero, con ajustes cuatrimestrales, que el ICL, por ejemplo, dio el 70% cuatrimestral. Entonces, sí, claro, llevaba un departamento que se había alquilado en 250, capaz que lo llevaba casi a 500. Y ese mismo departamento en el mercado hoy se ofrecía a 390, 400, con lo cual las partes buscaban una forma de llegar a un acuerdo y hacer una bonificación, el propietario una quita, para que quedara un valor razonable, porque tampoco quería que el propietario que a los 4 meses el inquilino se le fuera o intentara irse porque le convenía irse a otro departamento que valía un 30% menos. Entonces, esas cosas se van conversando y se van tratando de llegar a un acuerdo teniendo en cuenta toda esta economía tan volátil que estamos pasando. claro, ¿no? sumamente interesante, y que por supuesto el propietario está planteando: mi renta cada vez se achica más en dólares y yo te cobro en pesos, no lo dolarizo, y el dólar se sigue moviendo. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Al contrario, ese fue el espacio, un gusto. Un gran abrazo, Alejandro Braña, corredor inmobiliario y miembro del Consejo Directivo del Observatorio Estadístico del Colegio Inmobiliario de Cava de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quédate que